¿Qué tal, mis hermanos? Buen día, espero que estén bien y que esta semana que iniciamos, pues ayer realmente, con el quinto domingo de Pascua, que esta semana sea muy productiva para ustedes, llena de amor y sobre todo caminándola de la mano del Señor. Vamos a meditar hoy, en este lunes 16 de mayo, lunes de la quinta semana de Pascua, en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos del 5 al 18. Pablo y Bernabé tienen que huir de Iconio. O sea, ya habíamos visto antes cómo después de la muerte de Esteban se hace una gran persecución y la huida de toda esa gente provocó el crecimiento de la iglesia porque donde quiera que iban seguían predicando. Hoy a Pablo y Bernabé les toca sufrir esa persecución. Los amenazaron, había amenazas de maltratarlos y apedrearlos. Entonces ellos tienen que huir, se dan cuenta y huyen a Listra y a Derbe, son ciudades de Licaonia, y predican el evangelio en toda la región. O sea, igual que cuando la muerte de Esteban, ellos huyen, pero no huyen simplemente para esconderse, sino que huyen y en esos lugares donde van siguen predicando la palabra de Dios. Sigue siendo realmente un recorrido apostólico. Y tienen un gran éxito en su predicación, seguía incrementándose el número de seguidores. Y aquí en Listra sucede algo importante. Pablo realiza la curación de un cojo, de un lisiado de nacimiento. Y eso provoca tanto expectación, tiene un éxito exagerado, que la gente los ve como dioses. Dice, estos son dioses encarnados o disfrazados de hombres. Y entonces quieren ofrecerle sacrificios a Pablo y a Bernabé. Quieren ofrecerles sacrificios porque los ven como dioses. Entonces Pablo aprovecha para predicarles, para evangelizarlos, y obviamente la estrategia de evangelización con los paganos es diferente que con los judíos. Con los judíos pues les empieza a hablar de la historia de salvación, de cómo las autoridades mataron a Jesús y cómo él resucitó. Aquí no, porque estas personas no son del pueblo de Dios, no conocen toda la historia. Pero estas personas tienen el Dios de la lluvia, el Dios del sol, el Dios de la cosecha, a todo eso, cada situación de la naturaleza tienen dioses que representan ellos. Entonces Pablo les habla del Dios del cielo, del Dios creador del cielo y de la tierra. Dice el Dios que nos manda la lluvia y las cosechas. Y entonces les deja ver con su predicación que realmente hay un solo Dios, el que nos envía todo lo que ellos tienen por dioses diferentes. Y los está encaminando, los está empezando a sembrar esa semilla de tener un solo Dios, que es el Dios de nuestro Padre. A duras penas lograron impedir que hicieran los sacrificios para ellos. Pero bueno, esa es el éxito que tuvieron Pablo y Bernabé. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 21 al 26. Fíjense, ayer veíamos del capítulo 13 y veíamos ese mandamiento y ese amor que Jesús quiere que tengamos entre nosotros. Hoy, muchas veces la lectura nos invita más a creer. El tema central es creer, es la fe, y nos habla que debemos de creer en mí. El que creen, si tienen fe, crean en Dios, si creen en mí, y ahí va fortaleciendo la fe. Hoy nos llama más al amor, nos llama al amor y nos habla, de hecho, si ustedes leen el pasaje 7 veces viene el verbo amar. Y hay una característica donde debe de presentarse que realmente amamos a Jesús. Dice, el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Esto ya es de por sí bien importante. El amor se debe de manifestar en cumplir las enseñanzas de Jesús, en cumplir las enseñanzas, los mandamientos de Dios. Es como y sobre todo Jesús, recuerden que todo esto es en el mensaje de despedida de la última cena. Cuando un hijo obedece a su papá, porque lo tiene enfrente, porque por temor al castigo, porque y eso se ve muy claro cuando este hijo, si el papá muere y el hijo recibe la herencia y dice, ahora sí a disfrutar de la vida, ahora sí ya no hay quien me restringa, quien no me reprima, y empieza a vivir ahora sí de una manera alocada, entonces realmente no amaba a su papá. El amor se manifiesta en la obediencia, pero una obediencia no en el miedo, sino precisamente en el amor. Y eso se manifiesta de que aunque ya no esté mi padre, yo sigo comportándome con los ejemplos y con la educación que él me dio, porque sigo amándolo. Sé que él sigue a mi lado y yo sigo amándolo a él.
Entonces, esa es la manera como Jesús nos habla. La obediencia. Nosotros como hijos aquí, una manera de manifestar el amor a nuestro papá es obedecerlo, pero obediencia en el amor, no obediencia nada más en el castigo. Y sobre todo dice Jesús, el que me ama a mí, dice, el que me ama a mí, lo amará mi Padre y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Pero no solamente eso, dice después que mi Padre y yo moraremos en él. Dice, el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Fíjense, nosotros, en la carta a los Romanos dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. En el bautismo, el Espíritu Santo mora y entra en nuestros corazones, entra a formar parte de nosotros y somos morada del Espíritu Santo. Pero también en el libro del Apocalipsis dice, mira, dice Jesús, mira que estoy a la puerta y llamo, el que me abra, mi Padre y yo entraremos en él y haremos en él nuestra morada. Y hoy Juan también en este evangelio nos dice lo mismo, el que me ama, mi Padre y yo lo amaremos y haremos en él nuestra morada. Fíjense qué hermoso, porque si nosotros vemos a los superhéroes y vemos Superman, por ejemplo, que tiene la S aquí enfrente, que es el símbolo de su poder. Vemos a Iron Man, que tiene aquí también el poder de energía en el pecho. Nosotros tenemos ese poder para enfrentar al mal. Los superhéroes se enfrentan al mal, pues es en ficticio, ¿verdad? En las películas. Nosotros tenemos que enfrentar al mal todos los días, al enemigo, al pecado. Y aquí, igual que los superhéroes, en el pecho tenemos ese símbolo de la fortaleza, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo morando en nuestro corazón. Entonces, eso es algo que no se nos debe, que no se nos debe de olvidar. Aparte, Jesús anuncia finalmente la presencia de ese Espíritu Santo como protagonista de nuestra vida y de nuestra fe. Dice, les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos el poder de los superhéroes en nuestro corazón, en nuestro pecho, pero no vamos a enfrentar a la delincuencia, no nos van a rebotar las balas y no vamos a ir volando, no. Vamos a tener la suficiente fuerza para enfrentar al mal, al enemigo, al pecado, acuérdate que dice Jesús, no temas al que daña tu cuerpo, teme al que daña tu alma, porque ese es el que te puede bloquear el camino al cielo. Entonces, ojalá que podamos comportarnos como verdaderos hijos, obedeciendo al Padre, obedeciendo las enseñanzas de Jesús, es la manera como le vamos a demostrar que lo amamos, aunque Él ya no esté presente físicamente, porque sabemos que Él realmente sigue presente entre nosotros, como Él lo prometió cuando dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas y permanezca para siempre. Recuerda, Dios te ama, Dios quiere que seas feliz y quiere que seas instrumento para que los que están a tu lado sean también felices. Te mando un fuerte abrazo.